Corría el año 1535 cuando el conquistador Francisco Pizarro llegaba a las riberas del río Rímac, el agua que habla en idioma quechua, y fundaba la ciudad de los Reyes, la actual Lima. Los problemas y vicisitudes pasadas para llegar a esta zona eran patentes. No en vano, un puñado de soldados zarrapastrosos se disponían a conquistar el mayor imperio conocido hasta el momento en América, el Imperio Incaico, que ocupaba territorios desde Ecuador hasta Argentina. Lima, capital del Virreinato del Perú, se fundó sobre un imperio de terror y miedo. Unido a la sangrienta conquista, vino más tarde el poder de la Inquisición. Hoy en día sigue siendo una ciudad oscura, a lo que contribuye la perpetua calima que pocas veces deja pasar el sol. Una ciudad repleta de intrigas y misterios, a los que nosotros intentaremos dar algo de luz en este episodio de la enigmática América Mítica. Lima fue la capital del Virreinato del Perú y la ciudad más importante creada por aquellos hombres, héroes o dioses que únicamente iban buscando fortuna, dejando atrás aquella España que veía languidecer su inabarcable imperio. Esta ciudad fue una de las más cuidadas de todas las que se construyeron en la incursión americana. Lo primero que se erigió fue su fastuosa catedral, el primer monumento que se levantaba en todo municipio conquistado. Había que demostrar que el poder de la religión les acompañaba y perdonaba muchas de las barbaridades que se cometieron durante la conquista. La plaza de armas en toda América es el centro neurálgico de cualquier pueblo o ciudad. En Lima, en esta glorieta, se halla la catedral y el palacio del gobierno, amén de más de 1.600 balcones que decoran con gusto, a veces recargado, toda la zona central de la villa. Balconadas que, por cierto, en 1988 fueron declaradas Patrimonio de Interés para la Humanidad por la UNESCO. Y es que los primeros habitantes del Perú manejaron un conocimiento astronómico, médico y arquitectónico que aún hoy nos desconcierta. Un claro ejemplo de la habilidad que poseían para la cirugía son estos cráneos trepanados que se encuentran en el Museo de la Nación de Lima. Los chamanes, provistos de un material burdo y poco sofisticado, evitaban la muerte de los soldados heridos en la batalla. Es fácil comprobar que los huesos rotos seguían creciendo, indicando que el guerrero, aunque parezca increíble, vivía. Estas intervenciones quirúrgicas permitieron, por lo menos según las estadísticas que nos muestran los restos humanos, cierta recuperación del individuo. Es una intervención para la atención de una contusión, de un golpe fuerte o de un desarrollo tumoral o lo que puede identificarse. La idea era justamente curar de algún mal, de algún malestar, de algún dolor o de algún problema que le aquejaba al individuo. Las representaciones figurativas apenas han variado con el paso de los siglos. Así eran hace miles de años y así continúan siendo en la actualidad. Fertilidad, muerte, divinidades. Las manifestaciones artísticas de estos pueblos están envueltas por un aura de misterio, por una magia que pese al tiempo transcurrido aún impregna todos y cada uno de estos objetos. De aquellas culturas prehispánicas, la más antigua de las que se tiene noción es la de Caral. Entre otras maravillas, sus artesanos crearon figuras en barro crudo que después de 5 milenios siguen observando al viajero con descaro. No conocían el arte de la cocción, pero ello no fue óbice para que recrearan el bien y el mal, sus dioses y sus diablos, en los enigmáticos rostros de estos seres anónimos que desafían al tiempo. Una de las salas más queridas y odiadas a la vez es esta en la que se halla la tumba de Francisco Pizarro, al que no dejaron descansar ni en el día de su final.
Traicionado por sus hombres, fue asesinado en 1541, en venganza por la muerte de su socio y aliado en la conquista del Perú, Diego de Almagro. Aquellos fueron tiempos difíciles. Eran conscientes de que estaban invadiendo un imperio donde el oro era abundante, lo que dio lugar a guerras civiles entre los españoles, circunstancia que impresionó a los incas, que veían pelear con ferocidad a aquellos seres mitad caballo, mitad hombre. Fueron tiempos de oscuridad, tal y como refleja el arte que podemos contemplar en los monumentos religiosos. La pintura carece de la viveza del color. Todo es sufrimiento en época de conquista y sangre, en los que se tomó una nación a base de engaños, guerras y alianzas. Tras la muerte de Pizarro, fue decapitado para poder enseñar a sus leales que había fallecido. Su cabeza viajó en una especie de caja de plata y sus restos en un ataúd por todo el Perú. Durante mucho tiempo no se supo dónde estaban sus cenizas. Se hablaba de que se encontraban en los sótanos de la Catedral de Cuzco, pero finalmente, desde hace pocos años, descansan en una sala de la Catedral limeña. Al menos la caja que contenía su cabeza se encuentra allí, junto a la última morada del conquistador, que se halla bajo un altar de mármol sobre el que reposa una escultura de un león dormido, que vigila su descanso eterno. Pero si existe un lugar enigmático en esta Lima moderna, es el mítico Hotel Bolívar, en pleno centro de la ciudad, en la plaza del General San Martín. El Bolívar se construyó a principios del siglo XX. El imponente edificio se levantó con todos los lujos de la época, destinado a alojar a grandes magnatarios y opulentos viajeros que llegaban a la urbe en esta época. El hotel, en sus inicios, tenía otro nombre menos amable, y sí más sugerente. Se llamaba Ayacucho, que traducido literalmente del quechua significa el rincón de los muertos. El establecimiento, debido a los salvajes atentados de Sendero Luminoso y a los rateros que tomaron el centro, ha pasado momentos muy duros, y el glamour de sus estancias ha iniciado una decadencia que nos habla de episodios trágicos, de grandes banquetes, de conspiraciones y tramas soterradas. La falta de clientela ha hecho que las dos últimas plantas del edificio estén cerradas. Los largos pasillos de la cuarta aún están iluminados, pero en la quinta y última es fácil notar un intenso escalofrío. Las habitaciones, con las puertas desvencijadas abiertas de par en par, parecen albergar los espíritus de aquellos que no han querido abandonar su hospedaje. El cambio de temperatura al pasear los rincones de esta planta es evidente, como si una energía distinta hubiese tomado este ala del hotel. Y es que son muchas las cosas que aquí han ocurrido. Se habla de la historia de la famosa gringa, una cliente americana que se suicidó arrojándose desde una ventana de esta planta, concretamente de la situada en la habitación 666. Son muchos los que piensan que su presencia sigue en la estancia. No en vano, los viejos dependientes del hotel dicen verla caminando por estos pasillos cuando cae la madrugada. Incluso el ama de llaves la vio bailando en los grandes y caducos salones de las plantas bajas del hotel. No una, son varias las que han visto ahí. Tenemos una dama que le hemos puesto la gringa, ¿no? Que se presenta con sus trajes típicos de la época y siempre está con su paraguas. Pasa por los pasadizos y te saluda. O sea, tú la ves, te queda mirando y te dice, te hace una venia y sigue caminando. Una señora se presenta a la recepción, él dice que quiere ir arriba a los pisos.
La señora, yo la llevo. Suben al ascensor, pero la señora en silencio, no le hablaba nada, y él presionó de espaldas y por los espejos la veía que era parada y lo miraba, así miraba, pero ida, ¿no? Una mirada indefinida. La cosa que el ascensor los trajo, no fue el tercero, vino hasta el 6º piso. Eran como la medianoche, más de la medianoche, 1 o 2 de la mañana. Y llega acá y estaba oscuro, se abre el ascensor y la luz del ascensor ilumina el pasadizo y la señora sale detrás de él, sale de frente sin mirarlo y entra al